Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. El día de hoy voy a contarles el caso de Andreu Coll, un caso impactante ocurrido en junio de 2013 en Mallorca, España. Este caso acaparó los titulares de los periódicos más importantes de España. Y es que un joven de apenas 18 años de edad, inspirándose en su videojuego favorito, terminó con la vida de su propio padre, con la intención de heredar su fortuna. El día de hoy voy a presentarles este caso y cómo la justicia descubrió el misterio. Era el día domingo 30 de junio de 2013 cuando un vecino del pueblo Alaró en Mallorca, España, caminando por el cementerio municipal del lugar, vio estacionado un carro y dentro del carro se encontraba una persona muy conocida del pueblo, el empresario de 57 años de edad, Andreu Coll Benassar. Se encontraba sin vida en su carro y presentaba golpes en su cabeza. La policía, cuando llegó al lugar, al principio pensó que se trataba de un robo porque el señor no tenía su reloj, un Rolex que él siempre usaba, tampoco tenía un anillo ni tenía el efectivo con el que andaba ese día. Pero la sorpresa fue grande cuando, al pasar los días y a tratar de investigar más y más este caso, se dieron cuenta que la persona que le había quitado la vida a este hombre era su propio hijo, con la ayuda de un amigo que había conocido en línea jugando videojuegos. Los investigadores descubrieron que unas semanas antes del deceso del empresario, él había contratado a un abogado para cambiar su testamento. Había decidido dejar como único heredero a su hijo menor, Andreu Coll, de 18 años de edad. Andreu Coll Benassar tenía 3 hijos y Andreu Coll, de 18 años de edad, era su hijo menor. Este hombre, el empresario de 57 años de edad, al parecer tenía una mala relación con su ex esposa y sus hijos mayores, por los que decide que ellos no iban a heredar absolutamente nada de sus bienes, que la única persona que heredaría sería el hijo menor, que era el hijo que estaba a su cargo. En el año 2010, Andreu Coll, hijo, fue hasta su padre y le pidió que quería vivir con él porque su mamá no tenía mucho dinero y le dijo al papá que la ropa que tenía era vieja y que la mamá lo que hacía era que le daba la ropa del hermano mayor, que ya no le quedaba, se la daba a él. Y le dijo que se sentía mal y que quería vivir con él. Entonces, en ese momento, el empresario de 57 años de edad toma a su cargo a su hijo menor, con la intención de educarlo y prepararlo para que heredara toda su empresa, todos sus negocios. Pero Andreu Coll, hijo de 18 años de edad, no quería eso. Él quería ser policía, según lo que cuentan los familiares, lo que cuenta el propio joven. Pero terminó trabajando en la empresa de su padre como asistente personal. En ese momento, según Andreu Coll, hijo, comenzaron las humillaciones por parte de su padre, que constantemente le decía que no sabía trabajar, que no sabía hacer nada bien, y la justificación del empresario era que lo estaba preparando para que sea un buen jefe, para que aprenda el negocio, para que tenga carácter. Sin embargo, el hijo no veía eso. Él comenzó a tener mucho resentimiento, mucho rencor hacia su padre. Y este rencor se incrementó aún más cuando se enteró que unas semanas antes el empresario había desheredado a sus hermanos. Cuando se entera de esto, le comenta esta situación a un amigo que él tenía. Un amigo que había conocido cuando él tenía 16 años de edad, de nombre Francisco Abas Rodríguez, de 20 años.
Ambos pasaban muchísimas horas jugando videojuegos, se hablaban por el micrófono del Play, conversaban horas y horas. Y en una de esas conversaciones, Andreu Coll, hijo, le cuenta a su amigo Francisco Abas que su padre había desheredado a sus hermanos, que estaba cansado de las humillaciones de su padre. Y en conversa y conversa, el amigo Francisco Abas le dice: qué lindo sería si tu padre no existiera. Imagínate, serías rico. La herencia era de 50 millones de euros. Aquí comienzan estos dos jóvenes a hablar, primero así como que a tantear qué pasaría si el padre de Andreu Coll, el señor Andreu Coll Benazar, no existiera. Y comienzan poco a poco a planificar cómo terminar con la vida del empresario. Los dos jóvenes tenían una gran amistad. Luego de pasar tantas horas conversando mientras jugaban, se había creado un vínculo, había confianza. Y según el propio Andreu Coll, él veía a Francisco Abas como un hermano mayor, alguien con el que podía hablar, contarle lo que estaba pensando. Le gustaba conversar con él, le gustaba pasar el tiempo con él. Ambos jóvenes eran personas que no tenían amigos, que no podían socializar bien, entonces se sentían bien el uno con el otro. Por su parte, Francisco Abas contó más adelante a los investigadores que él no veía a Andreu Coll como un hermano menor. Él lo veía como una pareja sentimental. Él estaba enamorado de Andreu Coll y se lo había dicho anteriormente, pero que Andreu Coll le había dicho que a él le gustaban las chicas y que solamente lo podía ver como amigo. También contó que cuando deciden terminar con la vida de su padre, Andreu Coll le prometió a Francisco Abas que al heredar el dinero, iban a vivir juntos, iban a ser felices. Claro que no iban a vivir como una pareja, pero iban a vivir como amigos. Entonces, lo único que él quería, Francisco Abas, era estar con Andreu Coll y ayudarlo. Y así es como el día 26 de junio de 2013 viaja a casa de el señor Andreu Coll Benazar. Ya lo conocía el señor Andreu Coll Benazar a Francisco Abas porque justo en el año 2012 Francisco había ido a la casa de Andreu Coll, hijo, a visitarlo porque unas semanas atrás el propio Andreu Coll había ido a visitar a Francisco Abas hasta su pueblo. Entonces, los dos jóvenes tenían ya una amistad muy estrecha, muy consolidada, y para el padre de Andreu Coll, para el señor Andreu Coll Benazar, era familiar la cara de Francisco Abas, por lo que abrió las puertas de su casa para que se quedara en ella. Claro, no sabía lo que estos dos jóvenes tenían planificado. Durante 2 días, los jóvenes estuvieron planificando qué hacer, qué rol iba a cumplir cada uno de ellos para terminar con la vida del empresario. El día 28 de junio de 2013 por la noche, mientras estaban merendando, los jóvenes en un bizcocho introducen somníferos. La idea era hacer que el padre de Andreu Coll se quedara completamente dormido para comenzar a atacarlo con un bate. Esa era la idea. Y el que lo iba a atacar iba a ser Francisco Abas, mientras que Andreu Coll iba a sostener la puerta y a alumbrar el cuarto del señor Andreu Coll Benazar. Entonces le dan el bizcocho, dice que más o menos media hora después el señor se va a dormir. Imagínense, con los somníferos, agotado, va hasta su cuarto y se queda profundamente dormido y escucha
cuando abren la puerta de su cuarto y un hombre le pega con un bate. Pero no sabía quién era porque justo en la puerta había alguien alumbrándole. Dice que el señor se levantó ese día, o sea, era la madrugada del 29 de junio, se levantó asustado pensando que se habían metido a la casa unos ladrones. Entonces comenzó a llamar a su hijo, le decía, Andreu, Andreu, para que salga el hijo. Y justo cuando sale, encuentra a su hijo y a Francisco Abas en el pasillo. El señor, asustado, les dijo, yo sentí que alguien me golpeó, pensaba que eran unos ladrones, ustedes no vieron nada. Y los jóvenes le dijeron, no, papá, o sea, aquí no hay nadie. De seguro lo soñaste y te golpeaste con la mesa y ese fue el golpe que te diste. El señor Andreu Coll Benazar se fue a dormir nuevamente a su cuarto, pero quedó con la intriga, con la sospecha. Y por la mañana se encuentra con su hermana, Margarita Coll Benazar, y le cuenta de lo que había pasado en la madrugada. Le dice, mira, yo estaba dormido, abren la puerta del cuarto, alguien me alumbra y viene otra persona con un bate y me pega. No los pude ver, nomás vi como que se fueron y yo trataba de levantarme y luego me los encontré a Andreu y a su amigo en el pasillo. No sé, pero no sé qué les está pasando, les dijo yo sospecho de ello. Y también le dijo a su hermana Margarita que su hijo pasaba tantas horas jugando esos videojuegos que no sabía si a su hijo se le habían cruzado los cables. Entonces la conversación quedó ahí, quedó en el aire y el señor se fue a trabajar, siguió ese día como un día normal, trabajando en sus negocios. Llegó muy tarde a su casa, llegó a la 1 de la madrugada del 30 de junio de 2013 a su casa. Y aquí lo estaban esperando listos los jóvenes. Nuevamente querían terminar con lo que habían ya comenzado. Esperando cuando llega el señor Andreu Coll Benazar, llega a la casa, saluda a su hijo. El hijo le dice, con engaños, le dice que vaya hasta su cuarto para ver el teléfono, el celular. Entonces el señor sube hasta su cuarto, pero aquí lo estaba esperando Francisco Abas en el cuarto del señor. Lo estaba esperando detrás de la puerta con un bate. Y aquí miren lo que habían hecho los jóvenes durante todas esas horas que habían estado solos en casa. Al bate le habían puesto 4 clavos de 10 centímetros. Más adelante, Andreu Coll confesó en el juicio que se había inspirado en uno de sus videojuegos favoritos, en un videojuego de zombies, Dead Rising 2. Y en ese videojuego de zombies usaban un bate con clavos. Entonces, es con este bate con el que Francisco Abas le propina golpes al señor Andreu Coll Benazar cuando entra al cuarto. El señor se trata de defender, sale del cuarto y su hijo agarra un florero y le comienza también a golpear. Entonces, mientras él trataba de huir por las escaleras, los jóvenes cuentan que le lanzaron varias cosas. Según el informe de autopsia, el cuerpo de Andreu Coll Benazar tenía más de 40 golpes en su cabeza. Los jóvenes, luego de que atacaron al señor Andreu Coll Benazar, se aseguraron de que no estuviera respirando. El siguiente paso era borrar las evidencias. Primero, se dieron un baño, luego también lavaron el cuerpo del señor Andreu Coll Benazar y lo que hicieron fue que lo vistieron y lo llevaron hasta su carro. La idea de los jóvenes era simular que alguien le había robado al empresario y por eso es que le quitaron el Rolex que llevaba, el anillo de oro y el maletín que cargaba el señor con 12.000 euros en efectivo. Y lo llevaron hasta un camino de Bunyola a 15 kilómetros de Alaró, del pueblo donde vivían. ¿Y qué pasó aquí? Un conocido del pueblo vio que Andreu Coll venía en su carro con su amigo a las 4 de la madrugada.
y le pareció bastante extraño. Entonces, más adelante, cuando estaban investigando todo y tratando de reconstruir la escena, se dieron cuenta los investigadores de que era muy extraño que justo el día que encontraron sin vida al empresario, y horas más tarde, justo ese día, o sea, en la madrugada, su hijo andaba en su carro, en un Audi TT, con su amigo. Sospechosamente venían hasta su casa. Entonces, todo esto de aquí hizo que la policía, los investigadores, comenzaran a ver el círculo más cercano del empresario. Y 3 días después de que fue encontrado el empresario Andreu Coll Bennassar, la policía escuchó una conversación que mantenía su hijo y Francisco Havas. Y en esa conversación los jóvenes hablaban primero de un dinero que se iba a repartir. Miren, Andreu Coll le decía al amigo que iban a repartir el dinero en 3 partes, que una de las partes la merecían también los hermanos de él. Francisco Havas no estaba de acuerdo, le decía, pues no debería ser así, o sea, estaba quejando. Y Andreu le dijo a Francisco, no pasa nada, es mucho dinero. Y en esa misma conversación también hablaban de la tía Margarita, o sea, de la hermana del empresario Andreu Coll Bennassar. Francisco le decía, yo creo que ella sabe algo. Y es en ese momento cuando Andreu le dice que no sospecha nada y ya no hablemos de esto aquí. Entonces, esa conversación que logra escuchar la policía puso en la mira a los 2 jóvenes. Y mientras se estaba realizando el funeral del empresario, estaban su familia, sus amigos y estaba Andreu Coll, su propio hijo estaba ahí. La Guardia Civil llega al lugar y tras finalizar el funeral en la iglesia del pueblo, piden al joven que se acerque a ellos porque querían nuevamente tomarles el testimonio. Ya la policía tenía bastantes indicios que apuntaban a que este joven había terminado con la vida de su padre. Entonces, y tras tomar la declaración, tanto Andreu Coll como su amigo Francisco Havas quedaron detenidos ese mismo día, o sea, el mismo día del funeral del empresario Andreu Coll Bennassar. Y a los 2 jóvenes los encerraron en 2 celdas separadas. Por un lado, Andreu Coll se justificaba diciendo que él había hecho todo esto porque su padre lo humillaba, porque recibía malos tratos, porque lo maltrataba psicológicamente. Mientras que Francisco Havas daba como justificación que estaba enamorado, que todo lo había hecho porque quería muchísimo, amaba a Andreu Coll, escribió una carta y en la carta repetía eso, que estaba enamorado de él, que lo amaba y que Andreu Coll le había prometido que vivirían juntos, claro, como amigos, pero vivirían juntos y aparte tendrían el dinero de la herencia. Para determinar el móvil de Andreu Coll, en el juicio, la fiscalía llamó a la expareja del empresario de nombre Ina, de 37 años de edad. La mujer había vivido en la casa del empresario, por lo que conocía cómo era la relación entre padre e hijo. Estas fueron sus declaraciones. La fiscalía le preguntó, ¿cómo recuerda a su ex compañero? Ella respondió, Andreu era una buena persona, estaba siempre abierto a todos y antes de pensar mal, pensaba siempre en positivo. En cosas de negocios era muy estricto, pero era una persona sana y alegre. Para mí era el número 1. ¿Y su hijo, Andreu Coll Tour? Andreu desde pequeño era muy travieso. Todos querían para él lo mejor. Estuvo siempre muy mimado y cuidado, tanto por su madre como por su padre. ¿Se explica lo ocurrido? Lo que ha pasado es inexplicable. Últimamente se le veían cosas raras. Iba un poco mal, no hacía caso, estaba muy callado. Pero no sabíamos si es que estaba pasando de niño a adulto o simplemente pasaba de todo. Al final hizo que Andreu y yo dejásemos de ser pareja. ¿Usted cree que el chico fue responsable de su separación? Sí.
Él no quería que estuviéramos juntos y le decía cosas de mí a su padre. Andrew me quería mucho, pero al final hizo caso. Cuando finalmente me iba a marchar con las maletas hechas y el piso alquilado para empezar de nuevo, Andrew me dijo que no quería que me fuera. Decidimos empezar una nueva etapa, aunque manteníamos en contacto. Me duele mucho todo lo que ha pasado. ¿Por qué cree que el chico actuó así? ¿Por celos? Puede que tuviera celos, pero era más bien que quería ser libre, hacer lo que le daba la gana. Durante un tiempo formamos una familia. Mi hija Lulia vivía también con nosotros. Ella y Andreu eran amigos. Pasaban mucho tiempo juntos. Siempre estaban riendo, pero cuando Andreu conoció a ese amigo, cambiaron las cosas. Los dos chicos compartían su afición por los videojuegos. Andreu la consola se la regaló su padre hace 2 años. No recuerdo por qué motivo, porque el padre no era una persona que soliera hacer regalos. No sé si fue porque vino a casa o por su cumpleaños, pero desde entonces cambió. Estaba todo el día y toda la noche delante de la consola. Bajaba solo una vez al día a comer y luego se volvía a jugar. Por las noches le oía porque hablaba por el micrófono. Decía palabrotas y gritaba mucho. Yo tenía que levantarme para decirle que bajara la voz. Mi hija intentaba estudiar, pero ella no quería decirle nada porque se enfadaba. ¿Se enfadaba mientras jugaba? Se enfadaba y se emocionaba mucho con estos juegos. ¿Y su padre no hacía nada? Su padre trabajaba mucho y muchas veces llegaba muy tarde a casa y no se enteraba de estas cosas. ¿Notó algún cambio en el hijo? Le cambió el carácter, se volvió muy negativo, una persona que lo hacía todo por la espalda. Yo sabía que le decía cosas contra mí a su padre, porque no quería vivir conmigo. Andrew le empujó bastante a separarnos. ¿Y cómo era su relación con el hijo? Teníamos problemas, porque él no hacía nada, ni siquiera le daba de comer a los perros, y eso que los había traído él, los 4 perros que teníamos. Le decías que les dieras de comer y te contestaba que sí, pero muchas veces no lo hacía. ¿Le resulta concebible lo que hizo? Me puse enferma cuando me enteré de algunos detalles, como lo de que le dieron somníferos machacados en un bollo para dormirle, porque eso lo hacíamos con los animales cuando había que darle algunas pastillas a los gatos. Luego he llegado a pensar si todo lo tenía planeado desde hace tiempo y por eso hizo que nos separáramos, porque 2 personas más en la casa le molestábamos. Los chicos dicen que hacía tiempo que tenían preparado el palo con el que le atacaron. ¿Usted llegó a verlo? No, no llegué a verlo, aunque sí había una cosa de madera que Andrew trajo como decoración y también sé que solía llevar un bate de béisbol en el coche para defenderse, pero no es este el palo del que hablan. ¿Usted conoce a Andrew, hijo, desde que era un niño? ¿Cómo era? Tenía mucha energía, no le podíamos dar Coca-Cola porque se ponía nervioso, era muy inquieto. Siempre tuvo dinero para comprar todo lo que quería, nadie le decía que no a nada. A su padre no le gustaba gastar, pero al niño no le faltaba de nada. ¿Alguna vez fue agresivo con usted? Hay cosas que prefiero no comentar. Alguna vez sí fue agresivo conmigo delante de su padre y él le paró los pies. No tenía modales ni madurez, tenía una mentalidad de niño que solo pensaba en divertirse. Y luego de confesarlo todo, estos 2 jóvenes recibieron una condena de 17 años y medio Andreu Coll y 16 años y medio Francisco Havas. En el juicio, como parte de la sentencia, también declararon a Andrew Coll incapaz por indignidad de suceder a su padre. Esto quiere decir que Andrew quedó desheredado a pesar de que en el testamento él aparecía como único beneficiario. Durante todo el juicio se especuló que el móvil había sido económico. Este fue el causante, o sea, el testamento fue el desencadenante de esta tragedia. Muchas personas comenzaron a decir cómo es posible que hayan recibido una condena tan baja, 17 años, imagínense, para un joven como Andreu Coll va a salir a los 35 años. Pero el abogado de Andreu Coll habló y dijo que era porque los jóvenes habían confesado todo y porque además el joven había sido maltratado
psicológicamente, o sea, tratando de excusar a su cliente. Y en los informes psiquiátricos practicados a los dos jóvenes durante el juicio, escuchen los resultados, miren. Decían que no tenían trastorno ni alucinación derivada del consumo masivo de videojuegos. También se mencionó el rol entre los dos jóvenes. Se dijo que Andreu Coll era dominante y que Francisco Abbas era el sometido. Esto a pesar de que el abogado de Andreu Coll trató en varias ocasiones de mandarle la carga, o sea, de echarle la culpa a Francisco Abbas, diciendo que él era el que había dado la idea de terminar con la vida del empresario, con la intención de tener ese dinero y que no era porque estaba enamorado del joven. Pero los informes psiquiátricos dicen esto, que el carácter dominante era el de Andreu Coll. Y así termina el caso de Andreu Coll. Como les mencioné, un caso verdaderamente impactante, atroz, como la ambición, como el rencor, el resentimiento llevó a un hijo a terminar con la vida de su propio padre. Déjenme saber qué opinan ustedes de este caso en la sección de comentarios. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en este episodio de Martes de Misterio. Nos vemos la siguiente semana. Pasen bonito, chicos.